Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, buenas noches, bienvenidos hoy a la Biblia en casa. Hoy comenzamos una nueva etapa, comenzamos una serie de lecturas en el libro de Lucas. Así que vamos a pasar en nuestra guía de lectura de la Biblia. En esta guía, abajo está el link para poderla descargar si no la has descargado todavía. Vamos a pasar de las preguntas que estábamos leyendo en la página 6. Me imagino que ya te sabrás algunas de memoria. Vamos a pasar a las preguntas de la página 2. Preguntas para textos narrativos. Esa es una de las preguntas que vamos a estar leyendo ahora, porque son las preguntas ideales para abordar un evangelio o una porción de la Biblia narrativa. Te recomiendo, si no lo has hecho, repases la guía. En las primeras páginas hay algunas recomendaciones sobre los diferentes géneros, los diferentes libros que tiene la Biblia, libros narrativos, de poesía, profecía o las cartas. Su ubicación, eso te puede orientar para la hora de leer la Biblia, poder entender qué tipo de literatura estás abordando. Esta nueva etapa de la Biblia en casa, con estas dos, esta nueva etapa de la Biblia en casa tiene dos características nuevas. La primera, van a ver que vamos a estar publicando el listado de lecturas de cada mes, y en esas lecturas estamos incluyendo porciones de las escrituras para el día sábado y el día domingo. La idea es que tú leas junto con nosotros sábado, domingo, pero en tu casa, y tendremos el espacio, como es costumbre, de lunes a viernes. Pero si quieres tener un panorama completo, haber leído Lucas desde el primer capítulo hasta el último capítulo, vas a tener que hacer las lecturas asignadas para el sábado y el domingo, porque el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes, las que vamos a hacer aquí van a ser las que corresponden a ese día. Esa es la primera característica que vamos a encontrar en este tiempo de la Biblia en casa. La segunda, y quizás esto sea algo mucho más beneficioso para todos nosotros, es que los martes el tiempo de la Biblia en casa va a ser en vivo. Lo vamos a hacer con una transmisión en vivo, por lo cual vas a poder interactuar, vas a poder traer tus preguntas. Nosotros también te vamos a poder preguntar y vamos a poder tener un tiempo de estudio bíblico en comunidad. Entonces estás invitado mañana a un tiempo de conexión en vivo. Va a ser por Zoom, vamos a dar el enlace para los que quieran conectarse por Zoom, y para los que se conectan como habitualmente a través de YouTube, también va a haber la transmisión va a ser en vivo y vas a poder interactuar a través de el chat de YouTube. Ahora sí, ya dicho estas dos nuevas características que va a tener esta nueva etapa de la Biblia en casa, quiero orar para comenzar con nuestro tiempo de lectura y estudio de la palabra. Padre, gracias Señor porque eres bueno. Gracias Señor por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Te pido Señor esta noche que tu palabra nos edifique, nos alimente y nos sustente. Háblanos Señor, te lo suplico. Y permite Señor que esto sea una experiencia profunda contigo Señor. Más que simplemente un tiempo de leer o de escuchar a alguien leer la palabra, sea un tiempo en el que tú nos hables, nos confrontes y nos llenes. Bendícenos, te lo pido Dios, en tu nombre precioso. Amén. Comencemos. Hoy vamos a leer Lucas capítulo 1, versos del 1 al 4. Vamos a comenzar con los primeros pasajes, lo que es la introducción del libro de Lucas. Voy a leer para ustedes, a favor de ustedes, en la Reina Valera 60. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esos son los primeros 4 versos del Evangelio de Lucas. Y siguiendo nuestra guía de estudio, de lectura de la Biblia, comenzamos con un primer tiempo que siempre es observar. Y te recuerdo que observar es simple y llanamente ver qué es lo que hay en el texto, de quién nos habla, de quiénes nos habla, cuál es la situación, cuál es el contexto, cuál es el panorama que está ahí. Y una vez que hacemos eso, pasamos a las siguientes etapas que nos ayudan a poder entender y aplicar el texto a nuestro tiempo. Así que solo estamos observando el texto. Y hay 6 preguntas aquí que quiero explorar brevemente que nos ayudan a ver ese panorama. La primera, ¿dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Cuáles conocimientos tienes sobre este lugar? Bueno, esto es en los primeros años los primeros años de la vida de la iglesia. Lucas es un libro que forma pareja con el libro de Hechos. De hecho, Lucas y Hechos es una obra en 2 volúmenes. Lucas es el primer volumen, Hechos es el segundo. Y sabemos por la historia que nos narra Hechos que este libro fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Así que, obviamente, si el segundo volumen fue escrito antes del año 70, el primer volumen tiene que haber sido escrito antes que este segundo volumen. Así que Lucas puede haber sido escrito entre los años 60, 70, más o menos. Esa es la adaptación que le podemos dar. Es un libro que está escrito a personas en Roma, a judíos en Roma de alta clase, con trasfondo griego. Ese es, digamos, el trasfondo en el que se escribe. Lucas está dirigido a un hombre llamado Teófilo. Esa es la segunda pregunta. Dice quiénes son las personas principales de la historia, quién dice qué y a quién se lo dice, y qué características tienen esas personas. Podemos hablar entonces que Lucas, hablemos primero de él, de hecho hay solo 2 personajes en esta sección, Lucas y Teófilo. Y podríamos hablar también de la iglesia, que es del mismo trasfondo que Teófilo. Pero vemos primero de Lucas. Lucas, por su mismo testimonio y por el testimonio que se da en Hechos, sabemos que Lucas no es un apóstol. Lucas es lo que se denomina un creyente de segunda generación. Él no es testigo ocular, él no vio a Jesús, él no escuchó las enseñanzas de Jesús, no directamente, no tiene esa autoridad que tuvieron los apóstoles y muchos otros. Sin embargo, Lucas sí es testigo de los testigos que escucharon a Jesús. Es decir, Lucas probablemente escuchó relatos de algunos de los apóstoles, quizás escuchó inclusive por algunas de las evidencias que vamos a ver a lo largo del libro, él escuchó relatos de primera mano de María, de las mujeres que estuvieron a los pies de Jesús, de mucha de la gente que estuvo a los pies de Jesús. A eso me refiero con Lucas como un testigo de segunda generación. Él no vio a Jesús, no fue testigo presencial, pero sí tomó información de los testigos presenciales. Eso lo hace una fuente confiable. Ahora, Teófilo es, cabe recordar que en Hechos se nos da a entender que Lucas fue compañero de Pablo, entonces tenía también una fuente apostólica directa. Y otra cosa, antes de hablar de Teófilo, se me pasaba por alto. Lucas es reconocido y muchas tradiciones dicen que él era médico, y la razón es porque utiliza términos muy cercanos a la medicina de ese tiempo, términos técnicos, tiene preocupación y detalles sobre los temas de salud
Entonces, probablemente si no era médico, por lo menos era una persona que tenía mucha cultura y mucho conocimiento en las áreas de la salud. Ese es un dato interesante porque eso habla de que es una persona instruida, preparada y que maneja un vocabulario un vocabulario técnico, un vocabulario sofisticado. Lucas le escribe a Teófilo. Teófilo puede ser un nombre o puede ser un apodo o puede ser una clave para designar a un grupo de personas. Lo cierto es que la obra como comienza, esta introducción, es la introducción típica para un libro escrito a nombre de un patrocinador. Ese es Teófilo. En ese tiempo, cuando se escribía una obra, por lo general las obras tenían que ser patrocinadas, escribir era costoso, especialmente este tipo de obra. Costoso primero por los materiales, no todo el mundo podía escribir, no todo el mundo podía comprar los materiales para escribir, eso era algo que estaba reservado a un grupo de personas pequeñas, pero también porque seguramente Lucas tuvo que viajar, tuvo que contactar gente, tuvo que revisar y eso costaba. Entonces Lucas dedica la obra a Teófilo, que es su patrocinador, aparece tanto en estos primeros versos de Lucas como en los de Hechos, y solo podemos decir que Teófilo entonces debe haber sido un hombre de alto nivel social, con recursos para patrocinar la escritura de la obra y que era creyente. El contexto y el vocabulario hacen que esta obra podamos reconocerla como una obra literaria con un fin informativo, en el que Lucas quiere expresar o compilar el Evangelio. ¿Cómo actúan o reaccionan las personas? Bueno, Lucas, como ya dije hace un momento, está escribiéndole a Teófilo, quiere mostrarle los hechos y los quiere mostrar de manera organizada. Está apelando a que Teófilo ya es creyente y por eso dice, aunque muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, es decir, ya habían relatos del Evangelio circulando, ya muchos los conocían y Lucas no está haciendo nada nuevo, simplemente está organizando el material y preparándolo para una iglesia en específico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lucas está compilando esta información para la iglesia sobre los hechos de Jesús. Ya Lucas es un testigo de segunda generación, como dije hace un momento, y se está haciendo necesario que la memoria de las obras de Jesús se conserve en el tiempo. Por eso empiezan estos esfuerzos de escribir los evangelios. ¿Cuál es la relación entre esta historia y los textos que vienen antes y después? Bueno, antes no hay nada, es solo los relatos a los que menciona Lucas que ha tomado, pero es importante que tengamos esto presente porque esto nos recuerda una realidad sobre los evangelios. Los evangelios no intentan de ser una historia precisa, una historia cronológica como nosotros entendemos las biografías hoy. Lucas va a tomar los hechos reales sobre la vida de Jesús y los va a organizar con el fin de enseñar e instruir a la iglesia. Eso no toma un registro exacto, él va a tomar aquellos pasajes que le llegaron a él, aquellos que él considera importantes para sus fines. Por ejemplo, Lucas tiene un cuidado muy especial por temas como los pobres, las mujeres, las viudas, entonces va a preferir ese tipo de relato. ¿Cuáles son palabras claves en esta historia? Creo que palabras claves aquí son verdad, instrucción, son palabras claves. Lucas quiere dejar claro que él está hablando de la verdad, de las cosas que han pasado. Y así debe leerse el Evangelio. Él habla la verdad sobre la historia de Jesucristo y sobre la historia de nosotros y la historia más importante, la historia de la redención. Esto ya nos da una idea de que entonces tenemos un evangelio que es escrito por un hombre que se ha preocupado, que ha sido disciplinado por entender las cosas que ha pasado y las ha organizado para Teófilo. Ahora vamos a entender. Y aquí uno
En entender uno formula preguntas para ver cómo el lector original entendió este mensaje. Y solo quiero pensar en un par de cosas, en un par de preguntas. La primera, ¿por qué escribir este evangelio si ya hay otros relatos? Eso es lo primero que lo dice aquí. Y segundo, ¿por qué Lucas enfatiza, y es el verso 3, que ha estudiado con diligencia, con orden? ¿Por qué hace esa aclaración? Son dos cosas que nos pueden ayudar a entender el impacto que tuvo este texto en los lectores. Lo primero, cuando habla de por qué escribir si ya hay información. Lucas no está poniendo información nueva, solo está tomando lo que ya está. Lo primero que tenemos que decir al respecto es porque Lucas sabe que nosotros tenemos que tener un conocimiento sólido y estructurado de la fe en la que hemos creído. No basta con tener ideas dispersas. Parece que lo que Lucas está dando a entender es que él tomó muchas cosas que están por todo el ambiente y las empieza a poner en orden y las empieza a poner en una estructura lógica y en una estructura cronológica para que estemos firmes en la fe. Eso es importante, ya van a ver por qué. La segunda pregunta que se me viene a la mente aquí para hacerle este texto es ¿por qué ese énfasis en que ha investigado con diligencia y las ha puesto en orden? Y es porque esto recuerda que aunque el Evangelio es un tema de fe, es importante el razonamiento, es importante la estructura, es importante que tengamos orden, que nos preparemos. Sí, alguien nos pudiese haber dicho en ese tiempo, pero si ya están los relatos, ya los sabemos, ¿por qué tienes que ponerlos en orden? Porque necesitamos entender bien la fe en la que creemos y sobre todo prepararnos para transmitírsela a una segunda generación. Después de Lucas iban a venir generaciones de creyentes que ya sí no iban a tener ningún contacto con personas que habían presenciado los hechos de Jesús. Eso somos nosotros. Si no hubiese sido por este tipo de compilación, este tipo de esfuerzos, no llega a nosotros el Evangelio. Así que, por un lado hay la idea de afirmar nuestra fe, de afirmar la fe de los creyentes que ya no estaban cerca de Jerusalén, cerca del lugar de los hechos, que ya no estaban cerca de las personas que habían vivido esos hechos, pero también está el hecho de que necesitamos preparar siguientes generaciones. Probablemente el libro de Lucas y el de Hechos fueron obras que se utilizaron para instruir a la iglesia, para discipular a la iglesia. Y ese es uno de los fines que deberíamos darles a las escrituras. La idea principal que Lucas transmite en estos primeros 4 versos es que el Evangelio no es una fábula. Al tratar un libro que habla sobre la vida de Jesús, sobre la fe, y presentarlo como un libro, como un historiador presentaría un libro de historia, hablo en esos tiempos, los lectores originales están entendiendo que lo que están leyendo no es historia religiosa, no son mitos sobre la fe, es historia verídica. Es muy interesante esto, porque Lucas empieza tratando su libro como un libro de historia y lo presenta como cualquier otro historiador de ese tiempo hubiese presentado un libro sobre quizás la historia de la ciudad de Atenas o la historia de Jerusalén o la historia de las costumbres judías. Lucas utiliza la misma estructura. Eso es más o menos como en estos tiempos publicar un libro que hable sobre la fe desde una editorial especializada en libros científicos. Es darle esa autoridad de que este libro es un libro que habla de asuntos verídicos. Entonces, la idea principal va en ese sentido, demostrar que estos son hechos ciertos y que se han preparado con el rigor de la ciencia y de la historia, que han sido cuidadosamente seleccionados y que Lucas está siendo intencionalmente cuidadoso al presentarlos
porque es una historia que es digna de ser contada y preservada. Una vez que hemos visto este panorama y hemos comprendido, hemos entendido de qué trata, vamos a la etapa final, poner en práctica. Y aquí quiero mencionar las 5 preguntas que aborda la guía. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Brevemente respondo. Este texto me recuerda que leer la Biblia debe ser una disciplina ordenada en mi vida, porque aquellos que escribieron la Biblia fueron ordenados y disciplinados para hacerme llegar esta información. Eso es lo que Lucas me motiva con este texto, cuando recuerda que él se ha tomado la molestia de ordenar, de preservar las cosas ciertas, de indagar y de ponerlas en orden, para que yo pueda leer esta historia. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo, con el prójimo? Yo no sé cómo tú asumes la lectura de la Biblia, pero yo la entiendo como la lectura de cosas que son, tomando la palabra del verso 1, ciertísimas, muy ciertas. Esto es verdad. Así que esto me hace pensar que cuando leo para mí o leo para ustedes un pasaje que habla sobre el pecado, está hablando de cosas graves que pasan en tu vida y cosas graves sobre las cuales tienes que tomar decisión. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? En este texto uno encuentra verdades como la palabra de Dios puede ser ordenada y tratada como verdades y no como fábulas, no como mitos, no como un libro de supersticiones. También habla sobre un poco en contra de esas ideas que muchos tienen de que para ser un creyente de fe tienes que ser antiintelectual, y citan mucho, sacando fuera de contexto, esa frase de que la letra mata, pero el espíritu vivifica, como una manera para decir que el intelectualismo, que el rigor académico está reñido, va contra la fe. Lucas está diciendo, yo me he metido con rigor académico, con intelectualismo, para hablar de la fe. Y produjo un evangelio y el libro de los Hechos, que además de que son una parte importante del Nuevo Testamento, alimentan y nutren la fe de los creyentes. ¿Cuáles acciones deberías comenzar para poner en práctica? Ser agradecido con Lucas y leer las Escrituras con amor, con devoción, pero también con disciplina, diligencia y comprensión de esta historia verdadera de la que Jesús nos habla. Y finalmente termina esta sección diciendo, ¿descubriste algo por lo que quisieras agradecer a Dios? Yo sí le doy gracias a Dios por el regalo de la palabra, porque nosotros podemos conocer a Jesús a través del Evangelio. Nosotros podemos conocer a través de su obra, a través de leer las páginas que Lucas diligentemente escribió para nosotros. Esto debería ser una motivación para que cada uno de nosotros estudie. Estudie las Escrituras, lea las Escrituras y busque conocer a Dios. Eso es algo importante. A veces queremos en nuestra vida afirmar que queremos conocer a Dios, que amamos a Dios, pero no le buscamos en las fuentes en las que Él se ha revelado. La principal fuente de la revelación de Dios, donde puedes conocer a Dios, es aquí, a través de las Escrituras. Terminemos orando y dándole gracias a Dios por la revelación, gracias a Dios porque puso y preparó gente dispuesta a estudiar y a buscar, organizar la historia para que nosotros hoy podamos ser siervos de Dios. Señor, quiero comenzar confesando, Señor, que a veces tratamos, Señor, tus Escrituras, Señor, el Evangelio como mitos, como fábulas. A veces, Señor, queremos, por pereza, por ocupación, no dedicarle el tiempo, el rigor, la disciplina a estudiar tu palabra, Señor. Y nos escudamos en frases como esa de que la letra mata,
para dar a entender, Señor, que no vale la pena leer y estudiar las Escrituras y estudiar libros y estudiar sobre tu palabra, ni prepararnos, sino que solo basta con tener una fe superficial, una fe emocional, Señor. Y vemos aquí, Señor, que Lucas, el mismo que escribió, Señor, de milagros y escribió la llegada del Espíritu Santo, fue una persona que se preparó y fue diligente y estudió y organizó las cosas, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros nos conformamos con lo emocional y se nos olvida lo que tiene que ver con prepararnos, Señor. Y yo te adoro, Señor, por esa revelación tan poderosa que tú has dado a través de tu palabra y a través del Evangelio. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo bueno que has sido. Gracias, Señor, porque tú no te quedaste callado, Señor, sino hiciste oír y haces oír tu voz a través de personas que estudiaron, que buscaron y que diligentemente copiaron y escribieron lo que hoy nos alimenta. Te adoro, Señor, por eso. Porque tú eres el Dios que habla. Eres el Dios que se comunica con su pueblo, Señor. Por eso te alabo y te bendigo, Señor. Y te suplico, Dios, que esta nueva etapa, Señor, de la Biblia en casa, con estas lecturas en Lucas, Señor, sean momentos en el que cada uno de los que nos está escuchando, con corazón sincero, Señor, en arrepentimiento, en reconocimiento de tu grandeza, Señor, puedan hablarte, puedan buscarte y puedan escucharte, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tú hablaste y nos hablaste, Señor, de manera contundente al enviarnos a tu Hijo amado. Y gracias, Señor, porque continúas hablándonos hoy a través del Espíritu Santo. Por ello te alabo y te bendigo, Dios eterno, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recuerda, nos vemos mañana. Mañana la transmisión es en vivo. Así que te invito a que te conectes, a que puedas participar con nosotros y que podamos tener tiempos de estudio de la palabra y de escuchar el Evangelio. Dios te bendiga, nos vemos mañana. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla